Muy buenas tardes, queridos compatriotas. Hoy es domingo, son las 7 de la noche y tal como he quedado con ustedes, comienzo hoy o continúo hoy la conferencia acerca de cómo poder llevar a las Cortes Internacionales a los violadores de los derechos humanos. Hoy es la segunda conferencia que doy al respecto, basado en el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma es un convenio internacional de todos los estados que a partir de 1998 se ha instrumentado con el fin de llevar a los violadores de los derechos humanos a las Cortes Internacionales, porque en sus estados nacionales las víctimas de la violación de los derechos humanos no reciben justicia y muchas veces son esos mismos estados, esos mismos funcionarios, o la mayoría de las veces, o siempre, las personas que cometen esas violaciones de los derechos humanos contra la ciudadanía, e indudablemente esos estados no van a juzgar, a castigar a esos funcionarios que le sirven al Estado. Y las violaciones de los derechos humanos pues se quedan impunes. Pero nosotros tenemos conciencia de la necesidad de elevar la conciencia jurídica de cada uno de los ciudadanos, de que las personas tengan los conocimientos necesarios para que se puedan empoderar, es decir, para que tengan el poder, en virtud del conocimiento, de darse cuenta cuando se está cometiendo una violación de los derechos humanos y cómo canalizar eso a determinados organismos que le pueden hacer justicia a los ciudadanos que no les hace el Estado que debiera hacerle justicia. Y esto es muy importante. Esto tiene que ver en nuestra conciencia con el aspecto de la dignidad humana. ¿Qué es la dignidad humana? La dignidad humana es realmente, lo hemos hablado en otras ocasiones, de una manera sencilla que lo pueda entender todo el mundo, es velar porque las personas puedan disfrutar de esos dones que la vida nos da, que la naturaleza nos da, o que Dios nos da, o que nos da Alá. Lo cierto es que la dignidad humana son esos aspectos que no nos los da ningún Estado, ningún partido, ninguna ideología, ninguna religión. Son dones que nos da la misma naturaleza y que los estados no tienen otra cosa que hacer que no sea que respetarla, garantizarla y fomentarla. Por tanto, esos dones es lo que se le llaman los derechos inalienables del ser humano. En el campo jurídico se le llama también como derechos fundamentales de los ciudadanos. Así lo dicen las cartas magnas, las constituciones. Y esto ha llegado a tener tal trascendencia que la comunidad internacional se ha percatado de que es necesario regularlo desde el punto de vista jurídico internacional, porque en defecto de que los estados nacionales hagan justicia, la comunidad internacional se percata, se da cuenta que es imprescindible cobijar esta falta de justicia que tienen los ciudadanos, porque en aquellos lugares donde el Estado no protege, no fomenta, no garantiza la dignidad humana, es decir, esos dones que nos da la naturaleza, como es el pensamiento, como que es la expresión, como es la capacidad de crear, la capacidad de trabajar, la capacidad de andar,
cuando un Estado no nos garantiza la protección de esos dones, es decir, cuando un Estado no respeta la dignidad humana, pues el hombre cae en detrimento de sus propias cualidades. Y cuando el hombre cae en detrimento de sus propias cualidades, esa sociedad cae en crisis. Y eso trasciende a otros países. Trasciende a otros países porque, por ejemplo, ¿cuántos migrantes no produce el hambre? ¿Cuántos migrantes no produce las injusticias? ¿Cuántos migrantes no produce la falta de salud? ¿Cuántos migrantes no producen los crímenes, los desplazados? Miles, millones de personas desplazadas por la violación de los derechos humanos, por los crímenes que se cometen, crímenes atroces. Y cuando esto se manifiesta de esta manera, ya no afecta solo al país, al territorio donde se produce, sino que afecta a la comunidad internacional. ¿Cuántos cubanos llegamos en oleadas a los Estados Unidos? ¿Cuántos cubanos llegamos a Miami cuando el Mariel, cuando Guantánamo? ¿Cuántos millones de seres humanos pasan la frontera de México hacia los Estados Unidos? ¿Cuántos desplazados se producen constantemente? ¿Cuántos son los venezolanos que han tenido que salir en penosísimas circunstancias de su país? Y entonces hoy los vemos en otros estados, en situaciones realmente muy tristes, lamentables, conflictivas, víctimas de crímenes, de bandas, de hambre, de frío. Hay veces que sería bueno poder ver esos videos de cómo andan miles de kilómetros las personas sin agua, sin zapatos, sin abrigo, bajo el frío, la lluvia, con niños pequeños sin comer, pidiendo en el camino. Es decir, llega un momento que las violaciones de los derechos humanos que comete un Estado en contra de sus ciudadanos, pues se convierten en elementos a tener en cuenta por la comunidad internacional, conflictos a tener en cuenta por la comunidad internacional, problemas que tiene que resolver la comunidad internacional. De modo que lo que sucede en un país, por la misma situación de nuestro tiempo y por la misma del ser humano, pues afecta a la humanidad entera. Máxime si somos cristianos y sabemos que ya no hay ni hombre ni mujer, ni árabe ni judío, sino que dígase hombre, y se ha dicho todo, para parafrasear un poco a la Biblia y a José Martí, que son los estandartes fundamentales que a nosotros los cubanos nos deben iluminar, por la cultura judeocristiana, que es la base de nuestra cultura, y por la luz del ideario de José Martí, que sigue siendo nuestra luz. De modo que precisamente por eso en la década del 90, a finales de los 90, los estados crean lo que se llama el Estatuto de Roma, como que crea un tribunal penal internacional que radique en La Haya, y ese tribunal penal internacional va a actuar de manera independiente, es decir, en virtud de los valores de la ciencia, en virtud realmente de la conciencia de cada uno de esos jueces, aunque pertenezcan desde el punto de vista administrativo en cierta medida al sistema de Naciones Unidas. Y cuando yo les hablo de que este es un tribunal que actúa de manera independiente, de conformidad con la ciencia y la conciencia de los jueces, y a tenor, lógicamente, de los instrumentos y los convenios internacionales,
que esto es necesario, es imprescindible para siempre en todas partes del mundo, porque la justicia, los instrumentos, los tribunales, los instrumentos que le hacen o le deben hacer justicia a los ciudadanos deben ser independientes, porque el derecho es una ciencia social independiente. Ya ustedes saben que San Pablo nos decía que la ley debe ser la forma de la ciencia y de la verdad. O lo que es lo mismo, ya desde la época de San Pablo sabemos que el derecho es una ciencia social autónoma, no como nos decían los marxistas, que era un instrumento de la clase dominante. Si es un instrumento, pues no tiene valores propios, ¿verdad? Realmente es un peón más o un instrumento más de poder de las clases o de los grupos que estén ejerciendo el poder político y económico en un momento determinado. Es decir, el derecho es una ciencia social autónoma. Y nosotros tenemos que ser independientes porque no podemos obedecer a los partidos políticos ni a las ideologías políticas, porque debemos tener claro que las ideologías, los partidos son unas cosas y los conceptos científicos son otros. Las ideologías son sistemas de pensamiento que tienen un propósito político, pero que para ese objetivo político se fundamentan en su voluntad, en sus creencias, pero no precisamente se basan ni en la realidad y no precisamente están en armonía con la naturaleza, ni se basan en la realidad. Es un ideal. Por eso, como yo les decía en una conferencia anterior, Bolívar decía que si la naturaleza se le oponía, pues iba contra la naturaleza. Fidel Castro lo decía, como sea y donde sea, o los seguidores políticos de Fidel Castro, pues ganaremos la pelea. O cuando dijo, cuando estaba en México, si salgo llego, si llego entro, si entro triunfo. Todo eso son expresiones de una voluntad política. Es decir, ese es los recursos de las ideologías, los recursos de los partidos políticos. El derecho no. El derecho tiene que estar al margen de esas ideologías y expresarse en virtud de la ciencia. La ciencia, como ustedes saben, son verdades que se llegan a descubrir en virtud de un método científico verificable. Y esa verdad, que también sabemos que es relativa, pues indudablemente es el fundamento en virtud del cual se alimenta el derecho. Por eso nosotros tenemos que defender que nuestros juristas estén al margen de las ideologías políticas y de los partidos políticos, y el sistema judicial tiene que ser independiente. Por eso el Tribunal Penal Internacional se dice que es independiente, ¿ok? Y se expresa en los fundamentos que sustentan ese tratado de que es un órgano independiente. El Tribunal Penal Internacional, pues, tiene por mandato del Estatuto de Roma de asumir jurisdicción allá donde se cometen esos crímenes, esas violaciones de los derechos humanos en cualquier parte del mundo. Porque para el Tribunal Penal Internacional no hay barreras, no hay distancias. Por eso yo dije en la conferencia anterior que el Tribunal Penal Internacional es la expresión jurídica de una nueva era, de una era sin fronteras, sin distancia, de una nueva era donde no soy cubano, ni americano, ni puertorriqueño, ni judío, ni haitiano, ni dominicano, es decir, soy un ser humano. Y allí donde se cometen esos crímenes graves contra los derechos humanos, contra la humanidad, que ponen en peligro, lógicamente, la paz internacional por reducir la dignidad humana, pues
el Tribunal Penal Internacional asume jurisdicción. Pero esa jurisdicción es complementaria. Le había dicho yo también en la conferencia anterior. ¿Qué quiere decir complementaria? Bueno, pues el Tribunal Penal no puede estar siempre en guerra con los distintos estados que siempre se le van a estar oponiendo a que juzguen a sus dirigentes. El Tribunal Penal Internacional trata de resolver los conflictos amigablemente. Y por eso el Tribunal Penal Internacional expresa que debe ser, el Tribunal Penal Internacional debe ser una instancia complementaria. ¿Qué quiere decir una instancia complementaria? Lo que quiere decir es que el ciudadano primero tiene que ir a las instancias jurídicas de su país para pedir un remedio a su situación jurídica, para pedir amparo, para pedir que se haga justicia por la acción arbitraria, antijurídica y violadora de los derechos humanos de cualquier funcionario del Estado o por cualquier grupo político armado que de una manera intencional pues trate de reducir y reduzca la dignidad del ser humano. Un primer conflicto. Y esto es algo que tenemos que analizarlo creadoramente. Fíjense que los cubanos que desde el año 1960, de 59 hasta la fecha, hemos sido víctimas de violaciones de los derechos humanos por parte del Estado. Hemos sido víctimas de atropello a nuestra dignidad humana. Nunca hemos tenido un juicio, nunca hemos llevado a nadie a la Corte Penal Internacional. Y eso ustedes saben que no se debe, lógicamente, a que en Cuba no se hayan cometido violaciones de los derechos humanos. En Cuba sí se han cometido delitos de lesa humanidad. Y en Cuba se ha cometido genocidio. Por ejemplo, uno de los delitos de genocidio es sacar a una población de su territorio, como se hizo en los casos del Escambray. Y por eso en Cuba, por medidas como esas, no hay agricultura en Cuba y la gente está pasando hambre. Fíjense de qué manera estos delitos contra la dignidad humana, estos delitos sobre los que asume jurisdicción el Estatuto de Roma, cuando se violan en un país, indudablemente repercuten en otro. Sencillamente es así. Por tanto, es una responsabilidad internacional. En consecuencia, los crímenes de que va a asumir jurisdicción la Corte Penal Internacional, se dice que son los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Esos son los delitos. Pero como les decía, ¿cómo nosotros podemos recurrir a esas instancias internacionales? ¿Por qué nosotros no hemos podido llevar casos a la Corte Penal Internacional a pesar de que nuestro país, nuestra población, la ciudadanía cubana ha sufrido tantas y tantas violaciones a diario de los derechos humanos? Bueno, simplemente porque es que no estamos capacitados. Los juristas y la ciudadanía no han tenido la suficiente conciencia jurídica, no ha tenido la suficiente capacidad intelectual para poder llevar esos casos a ese nivel. Nosotros hicimos un esfuerzo en el caso de José Daniel Ferrer, específicamente, y creamos una nueva teoría, una teoría que ya mis colegas la reconocen, y está en el sentido de que
como que el Estatuto de Roma dice que hay que agotar las instancias para después, si las instancias nacionales no te dan justicia, no te hacen justicia, entonces tú acudir a la Corte Penal Internacional. Y las instancias nacionales, pues la gente piensa lógicamente en el Tribunal Municipal, en la Policía, en la Fiscalía, después el Tribunal Provincial y después el Tribunal Supremo, y después, cuando se agote todo el procedimiento allá en el Tribunal Supremo, si no te hacen justicia, entonces tú apelas a la Corte Penal Internacional. Pero es lo que yo le he dicho a las personas. En Cuba nadie puede ir a las instancias judiciales a pedir justicia, porque Cuba es un Estado, es un régimen totalitario que está incapacitado para hacerle justicia a la ciudadanía por su propia naturaleza de régimen totalitario. ¿Okay? Es decir, en Cuba los jueces no pueden hacer justicia aunque ellos quisieran. En Cuba los policías no pueden garantizarte a ti un debido proceso, porque es que en Cuba no existe un sistema judicial independiente, porque Cuba no tiene una constitución como ley suprema, como expresión de un pacto social. Por tanto, no tiene un poder judicial independiente. Cuba es un régimen totalitario, un todo, y en consecuencia, las instancias que debieran ser de justicia en Cuba son instancias de represión. ¿Y por qué son de represión? Porque la misma filosofía de las revoluciones socialistas plantean que el objetivo de la revolución socialista es tomar el poder por la violencia. Fíjense qué diferencia a la Revolución Francesa, a la Revolución Norteamericana, que plantea la búsqueda de la igualdad, la fraternidad, la libertad y la felicidad de los ciudadanos. No, el sistema judicial, la concepción filosófica de la Revolución Socialista y la Revolución Cubana es la toma del poder por la vía violenta, es decir, aplastar al adversario. Por tanto, si usted va de mansa paloma a esas instituciones a pedir que le hagan justicia, lo que va a hacer ese régimen es utilizar toda esa información que usted le da para emplearla en contra de usted de una u otra manera. Y donde usted digo, pues le van a decir Diego, y Diego pues es un testigo en contra de usted. ¿Ok? Ese Diego va a ser un testigo en contra de usted, una prueba en su contra. Por tanto, los ciudadanos no pueden ir a esas llamadas instancias judiciales, porque indudablemente eso a esas instancias, porque esas instancias no son judiciales, sino son instrumentos de represión. Quiero saludar a la señora Camejo, a Milady Salcedo, con la que pudimos trabajar su caso y llevar a la Corte Penal, y gracias a ello Milady Salcedo está en libertad. Yo quisiera que usted después se comunicaran. Hola, Milady Salcedo. Yo quisiera que ustedes se comunicaran con ella y ella les explicara su caso y ustedes vieran en los escritos que nosotros enviamos para que ustedes tengan conciencia al respecto. Es decir, si en Cuba el Estado no le puede garantizar justicia a los ciudadanos, ¿cómo entonces nosotros vamos a complementar con esa exigencia que nos pide el Estatuto de Roma, el Tribunal Penal Internacional, de agotar las instancias nacionales? Las instancias judiciales nacionales, si en Cuba no hay sistema judicial. Bueno, pues entonces, la táctica que yo he utilizado, la doctrina que yo he desarrollado, es precisamente plantear que hay que dirigirle nuestras solicitudes de justicia, no son a esos órganos represivos, ni esos órganos supuestamente judiciales, sino precisamente a la dirección del Partido Comunista. Y cuando digo dirección del Partido Comunista, comienzo por la primera dirección, ¿okay? Que son los que realmente deciden. Ellos los que deciden ahora son Raúl y Díaz-Canel, nadie más. Y por debajo de la mesa el colectivo ese de generales. Pero esos son los que deciden. A esos son los que hay que pedirles
justicia, que no se la van a dar tampoco, pero con eso nosotros agotamos ¿cómo se llama? Y no nos involucramos en estar enviando documentos y quejas a lugares que la van a utilizar en contra de nosotros mismos. Entonces, y eso lo hacemos porque la misma mal llamada Constitución de Cuba de 2019 dice que el que dirige y orienta la sociedad, el Estado y el gobierno es el Partido Comunista. Por tanto, ellos asumen de que son ellos los que asumen el protagonismo en todas las esferas de la sociedad. Ellos son los mandamás en Cuba. Por tanto, ellos son las personas a quienes nosotros tenemos que pedirle justicia, porque ningún otro organismo de Cuba está capacitado para hacerlo. Ningún juez en Cuba puede darle la libertad a alguien que la seguridad le lleva a la sala. No puede absorber. Tienen que hacer lo que dicen esos jueces. En el caso de Bienvenida de Cúcara Santana y en el caso del periodista Pablo Reyes, la seguridad del Estado cobra de fachatez de antes del juicio decirme la sanción que les iban a poner a mi representado. Claro, ellos no sabían, no se imaginaron nunca de lo que el ser humano es capaz de crear en circunstancias tan adversas. Entonces, ¿qué sucede? Ante esa incapacidad de nosotros poder agotar las distintas instancias que requiere el Estatuto de Roma, que agotemos en el país nacional, porque serían instrumentos de represión en contra, sería como meternos en la boca del lobo, pues nosotros utilizamos lo que dice el partido. Porque si usted es la instancia que dirige y oriente la sociedad, el Estado y el gobierno, usted es responsable de todo. Y en consecuencia, nosotros dirigimos nuestros escritos a la dirección del partido. ¿Y qué va a hacer la dirección del partido? Pues la dirección del partido no va a hacer nada. ¿Por qué la dirección del partido no va a hacer nada? Porque la dirección del partido no puede hacer nada. ¿Y por qué no puede hacer nada? Porque ellos no están allí para hacer justicia a los ciudadanos. Ellos están para mantenerse en el poder por la fuerza, porque esa es la naturaleza de ese régimen. Esa está en la filosofía, en el marxismo-leninismo. Por la violencia, por la fuerza. ¿Ok? Y entonces, si ellos no hacen nada, ¿qué resuelvo? Bueno, pues entonces se utiliza lo que se llama en derecho el consentimiento o el no consentimiento tácito. Es decir, uno puede decir, si acoge un escrito, una autoridad puede decir, si acoge un escrito de manera, si recoge una queja por escrito, o simplemente no contestarla, y entonces es lo que se llama tácita. ¿Ok? Pero eso es si ellos te contestan, pero como que no te van a contestar, ellos se van a quedar en esas circunstancias en silencio, porque ellos no están para hacerle justicia al ciudadano, pues entonces van a contestar, y entonces el ciudadano entiende que le han dicho que no de manera tácita. Y cuando ya usted entiende, pasado el término, no sé si es de 45 o 60 días que establece la Constitución, es algo que ustedes deben saber. Cuando pasa ese término, entonces usted se puede dirigir a la Corte Penal Internacional, que por cierto, la dirección está en Internet. Yo creo que alguno de los de ustedes que pueda buscar Internet en Google, la dirección de la Corte Penal Internacional, la debe poner ahí en todos para que las personas las copien. Y entonces se le hace un escrito, no exactamente al Tribunal Penal Internacional, sino a la fiscal de la Corte Penal Internacional, que es una mujer precisa, creo que de Sudán, una señora africana. Se le hace un escrito solicitando que repare la injusticia cometida por los funcionarios del Estado, en este caso el Estado cubano, y diciendo que acuden
a ellos porque precisamente ha transcurrido el término que la Constitución establece para que el Estado dé respuesta a la solicitud que se ha hecho, y como que el Estado no la ha dado, pues ya usted agotó las instancias nacionales y por tanto le ruega que asuman ellos la jurisdicción del caso porque en su Estado nacional no le dan justicia. Y así, eso es una doctrina que yo he expresado, y las veces que la he expresado ha dado muy buen resultado. La he expresado específicamente en 4 oportunidades. La hice en el caso de Pablo Reyes, que lo tuve que hacer en silencio en Cuba, no podía decirle a nadie qué era lo que estaba diciendo. Yuri López, mi colega, pues, de bufete en aquella época, en el bufete del Cerro, que como saben ustedes lo desintegraron porque estábamos allí Yuri, yo y otros compañeros que defendíamos a opositores y disidentes, y pretendieron hacer un meeting de república y no pudieron, y entonces pues desintegraron el bufete. Bueno, pues en aquella época nosotros nos quedábamos calladitos y enviábamos nuestros escritos a los organismos internacionales a través de las embajadas, a través de los diplomáticos, que es la manera en que van a poderlos hacer ustedes los que están en Cuba. Y entonces, rogándole a esa embajada de que lleve ese documento, ese escrito, a los organismos internacionales, a las cortes internacionales. Ok, ya ustedes, como lo expliqué, han de haber agotado las instancias nacionales, que la única que existe, como les dije, es el Partido Comunista, porque las otras son instancias represivas. Usted nada más que puede dirigirse a lo que es en Cuba la primera y última instancia de justicia administrativa y militar y todo, es el Partido Comunista. Ok. Y entonces, una vez que eso esté en ese organismo internacional, pues ese documento pues llega a la prensa y llega al conocimiento de la mayor cantidad de personas posibles en el mundo. En este sentido, ahí me está diciendo Eralidis Frometa desde Cuba, de que ya ellos han agotado todas las instancias, y dice que nunca han obtenido respuesta ninguna por parte de ninguna autoridad. Bueno, si Eralidis Frometa, si ustedes tienen esa prueba, porque si mandamos una carta y no tenemos acuse de recibo, pues ellos pueden decir que no la han recibido. Eso es muy importante. Ustedes van a ir a presentar ese documento allí, y donde lo vayan a recibir ese escrito, en la secretaría, a donde sea, pues ustedes traten de que se lo firmen y ustedes tengan esa prueba como recibo de que ustedes recibieron ese escrito, para que puedan probar que en tal fecha usted mandó ese escrito pidiéndole justicia en Cuba y que no la han recibido. Bueno, agotado ese trámite, que ya usted envía eso a los organismos internacionales, pues entonces comienza la campaña. Y fíjense cuál es la importancia de la campaña. Toda persona que yo representé en Cuba, con la desfachatez que caracteriza la seguridad del Estado y los tribunales, lo sancionaban con la misma sanción que pedía la seguridad del Estado, a través de su fiscal de turno. Pero todos esos presos le tuvieron que dar la libertad. Le tuvieron que dar la libertad a Bienvenida Cucra Santana, que posiblemente no la he visto aquí, pero seguramente posiblemente esté. Y le tuvieron que dar la libertad a Pablo Reyes. Y le tuvieron que dar la libertad a Milady Salcedo, que está con nosotros hoy. Y le tuvieron que dar la libertad al líder de UNPACO, José Daniel Ferrer. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos una campaña que está fundamentada en un escrito que
acompaña pruebas y documentos y fundamentos jurídicos que le dan base a las personas que tienen poder de decisión en el mundo a tomar ellos conciencia de la situación. Porque si es un escrito un periodista, que no es un jurista, o cualquier persona y dice, mira, me han violado los derechos humanos, bueno, eso es lo que dice todo el mundo. No que me torturaron, eso es todo lo que dice todo el mundo. Pero cuando se hace un escrito, y en ese escrito se narran los hechos, se van mencionando las pruebas que se tienen para probar ese hecho, y se adjunta en lo posible ese hecho, digo la prueba que prueba ese hecho, o el nombre y la dirección de esos testigos, y al mismo tiempo se cita la doctrina o el pacto o el tratado o el artículo de la ley en particular que se ha violado. Cuando ese documento llega al secretario de la Corte Penal Internacional, a la fiscal de la Corte Penal Internacional, y llega a los distintos diplomáticos, embajadores, presidentes de otros países, las personas tienen ya elementos probatorios para poder reclamar con valores de ciencia la libertad, para poderle pedirle al gobierno cubano que le haga justicia, para poderle pedir a las autoridades cubanas que liberen a esas personas, porque mire, esas personas están siendo injustamente encarceladas, injustamente torturadas o lo que sea. Por eso los documentos tienen que estar bien fundamentados y por eso necesitan ustedes un asesoramiento jurídico de especialistas en el derecho internacional, de especialistas en derechos humanos, de especialistas de personas, de personas especialistas en llevar estos pleitos a la Corte Internacional. Ahora bien, por cierto, Yuri, que estás observando la conferencia, Eralidis Frometa y otras personas nos están haciendo consulta en la medida que tú, como tú estás viendo la conferencia y eres miembro del Bufete Cubano de Derechos Humanos, mi colega, en la medida que tú puedas ponerte en contacto con ella e ir contestándole o aclarándole en lo posible las dudas que ellos tienen, a ti te lo agradezco como cualquier otro compañero abogado que esté viendo la conferencia también se lo hizo, porque esto debe ser un diálogo más que una clase, ¿verdad? Más que una conferencia de mí y solo para todos ustedes. Entonces se hace la campaña y a esa campaña el régimen cubano le tiene mucho miedo. Y le tiene mucho miedo porque el régimen cubano siempre ha vivido el discurso. Siempre dependieron mucho del discurso florido y del verbo de Fidel Castro, porque ellos no tienen de qué otra cosa ampararse, porque no tienen resultado. El pueblo está lleno de hambre, de miseria, el país está destruido. Solamente es ese discurso ideal, ese discurso político, pero que en realidad no es cierto. Es importante que ustedes vean ¿cómo se llama? La apelación o la acusación ante la Corte Penal Internacional que yo hice en el caso de José Daniel Ferrer. Lo publiqué en un librito que está en Amazon. El que le quiera lo puede publicar porque es muy ilustrativo. Ustedes, se llama Acusación al Estado cubano en la Corte Penal sobre el caso de José Daniel Ferrer, algo así más o menos. Lo deben leer, es muy importante. Debe ser un texto que deben estudiar, porque ahí ustedes van a ver todas las violaciones que cometieron ellos contra José Daniel Ferrer y contra Milay de Salcedo, que fue un caso parecido, pero también
cómo demuestro teóricamente que el sistema jurídico cubano y el régimen político de Cuba es un régimen sin valores de ciencia y es un régimen que por su propia naturaleza ataca la dignidad humana y ataca la propia... Bueno, cuando se plantea lo que dice el mismo artículo 5 que estábamos mencionando, que el Partido Comunista es quien dirige y orienta a la sociedad de Estado cubano, nos están cortando la cabeza a cada uno de nosotros. Gracias, Risco, que ya veo que Risco está atendiendo a Eralidis y Yuri. Y te estoy diciendo, Eralidis, que le hagas caso, que ellos son los compañeros del Bufete Cubano de Derechos Humanos. Es decir, ya tenemos que hacer un discurso superior. La revolución cubana tenemos que destruirla, pero no solamente desde el punto de vista político-militar, sino a través de discursos científicos, de valores en lo que nosotros decimos. Y imagínense que ellos ponen a una entidad, a un partido, a un grupo de personas que la dirección tiene más de 90 años ya, a sustituir nuestras cabezas. Así que imagínense si es un sistema que es completamente contra natura. Bueno, ahora, ¿cuáles son de esos delitos que van contra la dignidad humana? De esos actos que van contra los derechos humanos, a los cuales la Corte Penal Internacional le presta mayor atención. Porque fíjense, en la Corte Penal Internacional no se puede hacer caso de todas y cada una de las violaciones de los derechos humanos que existen en Cuba y en todos los países del mundo. Sería un absurdo. Ellos van a los casos más representativos, a los casos más importantes y a los que realmente comprometen la paz internacional. Claro, cuando nosotros llevamos un caso a la Corte Penal Internacional, no lo llevamos con la intención de que la Corte Penal Internacional asuma jurisdicción y metan presos a Raúl Castro, a Díaz Canel. Ellos tienen cosas más importantes que hacer, indudablemente, en estos momentos. Hay conflictos más importantes en el mundo a los cuales van a prestar atención. Lo que sucede es que la denuncia de nosotros, si es una denuncia poderosa, llena de valores de ciencia, llena de pruebas contundentes y de hechos que demuestren realmente que el sistema cubano por su propia naturaleza ataca esos dones y esos derechos humanos reconocidos universalmente, pues nosotros los destruimos a ellos y ganamos la pelea en el debate público, en las conciencias de los seres humanos, y ellos pierden el prestigio. Por eso cuando nosotros presentamos el escrito de denuncia ante la Corte Penal Internacional sobre el caso de José Daniel Ferrer, inmediatamente nosotros hicimos que ese documento le llegara a Díaz Canel y a Raúl Castro. Y es importante también hacer que les llegue. Y ahora ustedes me dirán, ¿y cómo nosotros podemos hacer que les llegue? Si usted se lo envía por email, no lo van a leer. También. Fíjense que estamos hablando de dos vertientes cuando mandamos ese escrito. Uno, que ellos no le hagan caso, pero eso no impide de que nosotros podamos enviarlo a la Corte Penal Internacional porque ellos no nos garantizan justicia. Pero hay algunos casos en que nosotros necesitamos que Díaz Canel y Raúl los lean. Y el escrito ese que yo hice en el caso de José Daniel Ferrer, yo hice que le llegara a Díaz Canel y a Raúl Castro.
Ahora, ¿qué yo hice para que le llegara a Díaz-Canel Castro? Porque ellos muchas veces hacen las cosas y no saben lo que están haciendo. Porque además son brutos, además son ignorantes. En Cuba no llegan doctrinas jurídicas modernas desde los años 40. La última doctrina jurídica que yo recuerdo que haya entrado en Cuba fue de la función social de la propiedad, una doctrina de los años 40. Digo que se consagró en los años 40, pero ya venía deliberándose en los Estados Unidos desde finales del siglo XIX. Bueno, pues si la envías por email, pues no le hacen caso. Si lo mandas por una cartita, no. Pues entonces yo lo que hice fue que esa carta, bien fundamentada, bien planteada, un texto que vale la pena leerse y estudiarse, pues se la envié a través de una embajada al embajador cubano en Washington. Entonces, lógicamente, cuando el embajador cubano en Washington recibe ese documento, lo envía inmediatamente al Consejo de Estado. Sí, lo tienes que enviar por arriba. ¿Ok? Para eso, indudablemente, hay que crear un mecanismo. Para eso hay que tener embajadas amigas en Cuba. Para eso tenemos que tener juristas bien preparados que sepan hacer las cosas. Y les repito una y otra vez, pónganse en contacto con Milady Salcedo, que está ahí con ustedes, y pídanle el recurso que nosotros preparamos. También preparamos un habeas corpus, que lo deben leer también, de estudio de este curso que estamos dando, y deben estudiarlo en profundidad, procurarlo y estudiarlo, para que vean, porque muchos de esos conocimientos ustedes y de muchos de esos argumentos ustedes lo pueden emplear en sus propios casos. Y el que no, pues ahí estamos Yuri, estamos Risco, y estamos nosotros que en la medida de nuestras posibilidades lo podemos hacer, y otros abogados que sean de su confianza. Nosotros queremos decirle a ustedes que estamos preparando, tenemos el propósito de que este curso, desarrollarlo de manera tal que tenga, que pueda ser un curso de educación a distancia para poderlos hacer ustedes paralegal en derechos humanos, es decir, prepararlos a ustedes para que ustedes sean las personas que puedan en la base, en las primeras instancias, llevar estos casos. Y que universitario y lograr que una universidad acreditada reconozca y les pida títulos que se los haríamos llegar de una u otra manera a Cuba. Ya eso yo lo tenía hablado con el rector de la Universidad de Puerto Rico, donde yo era profesor hasta el día 16 de diciembre de este año, aunque me retiré, y había hablado también con el director de Radio Martí, y incluso he hablado también con el director de Radio República y el ente del directorio para hacer un equipo que nos permita realmente habilitar personas técnicamente, fíjense, técnica y científicamente, no ideológicamente, que sean personas que después no me digan, no, yo soy un Paco, no puedo hacer nada del directorio, no, esto es, nosotros estamos para servir a todos. Cuando yo estaba en Cuba defendía personas del Comité Central del Partido, ¿sabes? Y los defendí bien. Claro, ellos no sabían que yo era un abogado que estaba vinculado a los derechos humanos, pero los defendí bien. Porque, claro, no fue por ningún asunto político, fue por un delito común. En un caso creo que fue por un delito económico, o unos cuantos fueron por delitos económicos, que eran dirigentes, otros casos que fueron miembros del Comité Central por un accidente de tránsito, incluso que hubo un muerto, etc. Y lo ofendí profesionalmente. Yo no tengo problema para defender a nadie de cualquier ideología que sea, porque yo defiendo en derecho. Y el derecho, como les dije, es una ciencia social autónoma, reconocido desde la época de San Pablo. Es decir, no es nuevo. 2000 años, ¿ok? 2020 años se conoce ya
que el derecho no es una ideología. Por eso de que el sistema judicial en Cuba esté subordinado al Partido Comunista de Cuba es sustentarlo en una doctrina que tiene 220 años de atraso. ¿A dónde? ¿Quiénes son y cuáles son las cabezas que están dirigiendo el país y a dónde pueden llevar a nuestro país? Bien, entonces vamos a hablar ahora específicamente de cuáles son los delitos que sobre los que asume jurisdicción la Corte Penal Internacional. Porque como le hablaba hace unos instantes, no asumen por todas las violaciones de los derechos humanos. Si son los casos más graves los que comprometen la paz y la seguridad internacional y dentro de todos son unos cuantos. Uno son el crimen de genocidio, el otro es el crimen de lesa humanidad, los otros son los crímenes de guerra y los otros es el crimen de agresión. Esas 4 categorías. Ahora, el primer caso, que es genocidio. ¿Ok? Dice totalmente, es un acto dirigido a destruir total o parcialmente a un grupo por razón nacional, racial o religioso. ¿No? O político, es decir. Y yo le pregunto a ustedes, ¿el régimen cubano trata de destruir, de aplastar por razón política a los que no están en su propio grupo? El que es especialista en esta doctrina es el licenciado Raúl Risco. Yo espero que él aborde este tema. Claro, la situación en Cuba no ha trascendido a tal magnitud como sucedió en Kosovo, Ruanda, ¿verdad?, donde mueren muchas personas. Pero dense cuenta que ellos están hablando de aplastar, esa es la palabra, a todas las personas que no siguen su propia posición ideológica. El Partido Comunista trata de imponerse por la fuerza. Bien, pues fíjense, ese es el primer aspecto. Dice, es el acto dirigido a destruir total o parcialmente a grupos nacionales, raciales, ideológicos, religiosos, etc. Dice, y los hechos específicamente consisten en matar a los miembros del grupo. Es decir, se matan a los miembros del grupo por razón nacional, religiosa, racial o política. O cuando se le hacen lesiones graves a los miembros de un grupo racial. Un grupo racial, religioso o político, ¿ok?, o nacional. Y esas lesiones pueden ser tanto físicas como mentales. También cuando se produce a condiciones del grupo que signifique su destrucción física total y parcial. Por ejemplo, la gente que lleva a los campos de concentración, a grupos completos. ¿Ok? Cuando, por ejemplo, hacen abortos obligatorios a mujeres, castran a los hombres, todo eso son actos de genocidio. Dice, cuando se impide el nacimiento, cuando comienzan a esterilizar masivamente a personas, cuando se producen traslados por la fuerza, se producen actos de genocidio. Y yo les pregunto a ustedes, ¿no recuerdan los campesinos del Escambray?
no sacaron a ese grupo del Escambray y se lo llevaron para allá, para Pinar del Río y no sé para qué otro lugar? Ese traslado es una violación de los derechos humanos, es un acto de genocidio que ha afectado a la país. No hay agricultura en Cuba, sacaron a los campesinos del campo. ¿Por qué ustedes creen que ellos sacan a los campesinos del campo? ¿Por qué ustedes creen que los campos de Cuba están llenos de maragua? ¿Por qué ustedes creen que en Cuba no hay mango, ni hay guayaba, ni hay plátano, ni hay gallina, ni hay pollo, ni hay huevo, ni hay boniato? Que en mi época no se comían, se le echaban a los puercos. No hay yuca. Bueno, simplemente porque ellos, ese grupo social es enemigo, porque ese grupo puede mantener una guerrilla, puede mantener una fuerza opositora o disidente. Y por eso ellos tienen que destruirla. Y además del delito de genocidio, que es este que se menciona, que ustedes por favor deben entrar a Google, y cuando ustedes entren a Google, ponen en búsqueda Estatuto de Roma y lo bajan. Y le estoy hablando precisamente hoy, desde la 1 al 6, 7, 8, lean esos 8 primeros artículos para que se vayan preparando. Habíamos dicho del genocidio, que como dijimos que eran actos dirigidos a destruir total o parcialmente a un grupo por razón nacional, racial, religiosa, política, etc. Y señalé cuáles eran los casos, es decir, cuando se mata, cuando se lesiona, cuando se impide el nacimiento, cuando se hacen traslados forzosos. Todos esos son casos de genocidio que ustedes van a ir a estudiar en el artículo 6 del Estatuto de Roma que le mencioné. El otro delito, además de genocidio, es el delito de lesa humanidad. En el caso del delito, la Soroyuri Valle Roca me dice que ellos están realmente en un campo de concentración. Cuba es un campo de concentración. Sí, nosotros muchas veces decimos eso, que a Cuba lo único que le falta es que la acerquen por la costa y entonces pues, eso es una cárcel. Eso es cierto. Pero la Soroyuri, yo quiero que ustedes estudien en profundidad esos artículos y esto vamos a irlo analizando, ¿ok? Me está diciendo Eralidis que ella fue víctima de un aborto producto de una golpiza propinada por la policía política, ¿ok? Claro, lo que pasa es que para que se dé genocidio como tal es cuando se trata de que eso se lo haga a un grupo de mujeres, no solamente a uno, ¿ok? Eso se ve por otro instrumento jurídico, por el Código Penal, pero estamos hablando del Estatuto de Roma. Cuando es una persona, fíjate que estamos hablando de grupos. Dice, genocidio es un acto dirigido a destruir total o parcialmente a un grupo. El primer elemento que es decir que tiene que ser un grupo, no solamente a una sola persona, era libre. Es decir, tiene que ser un grupo. Si hubieran sido todas las damas de blanco o todas las opositores en Cuba le hicieran eso, entonces sí estaríamos hablando de eso. Pero lo que tú hablas, estás hablando de lo que es ya una violación de los derechos humanos, pero en otros instrumentos jurídicos, no específicamente en el Estatuto de Roma. ¿Ok? Y entonces estamos hablando del otro delito que ellos atienden, que es el delito de lesa humanidad. Rico, tú que estás ahí, me vas a ayudar en las notas que hagas referente al delito de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad, que son competencias del Tribunal Penal Internacional, son el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o traslado, que es el caso de la gente del Escambray. Es decir que en el caso del Escambray estamos hablando de un delito de genocidio, o si no es genocidio, estaríamos hablando de lesa humanidad. Y encarcelación en violación del derecho nacional, los instrumentos internacionales. Es decir, el delito de lesa humanidad
yo quisiera que el licenciado Raúl Risco nos hablara cuántos miles de cubanos y por qué razones están presos en Cuba, y si eso alguien me dice que no es un delito de lesa humanidad. Es decir, el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o traslado, la encarcelación en violación del derecho nacional e internacional. Todas las encarcelaciones que se producen en Cuba son en violaciones del derecho. Ellos son tan faltos de respeto con la dignidad de los seres humanos que ellos violan hasta las propias leyes anticientíficas que ellos proclaman, que ellos promulgan. Ellos las violan. Ellos dicen en la ley que se debe cumplir el debido proceso de ley de acuerdo al sistema jurídico ilegítimo que ellos tienen, pero el que ellos tienen, y ellos no lo respetan. Ellos no respetan. Y caen a palo, te lesionan, sin orden judicial, te llevan para la cárcel, y ellos no dicen ni a qué cárcel te llevan, ni te dan oportunidad de que tú llames por teléfono, nada de eso. Encarcelación en violación al derecho nacional e internacional. Esterilización, las violaciones en masa de mujeres, la prostitución, someten, determinados países violan. Ustedes se recuerdan el temor de las berlinesas cuando los soviéticos tomaron Berlín, como le temían a la violación por parte de la soldadesca rusa que ganaron en la Segunda Guerra Mundial. En Ruanda pasó lo mismo. La soldadesca envalentonada cuando gana es capaz de hacer todas esas cosas. Dice, persecución de grupos o colectividades por motivos políticos. Ese delito ustedes saben que se comete en Cuba. Todos los días leo que a la periodista cubana Camila Acosta y a todos los periodistas cubanos los persiguen, los encarcelan, como ha pasado con Yuri y con Eralidis Frometa. Pues son periodistas, ellos le temen a que se divulgue la verdad. ¿Ok? Eso es un delito también de lesa humanidad. Es decir, por motivos políticos, raciales, religiosos, étnicos, culturales y de género. En este aspecto de género, yo quisiera detenerme un instante, porque género, como lo entiende la ciencia jurídica y como lo entiende el Estatuto de Roma, no es el mismo concepto de género que tiene la ideología de género que está de moda ahora. ¿Ok? Recuerdan que yo les hablé que las ideologías son una cosa y que las ciencias son otra, que las ideologías son esos sistemas de pensamiento que se inspiran en la voluntad política, pero que no se atienen ni a la ciencia, ni a la realidad, ni al discurso de la naturaleza. Por tanto, para el Estatuto de Roma, el concepto de género de la ideología política no le funciona. El que le funciona es que hasta ahora reconocen las ciencias médicas y hay consenso al respecto de que son dos géneros, hombre y mujer. Eso es lo que dice el Estatuto de Roma. Cada cual tiene su verdad, ¿verdad? Y cada cual disfruta del libre albedrío, ¿verdad? Es decir, yo estoy hablando lo que dice el Estatuto de Roma y por qué lo dice de tal manera. Está también la desaparición forzosa, que es otro delito de los que se clasifican como delitos de lesa humanidad. La desaparición forzosa, señores, cada vez que hay una detención y no te digan por qué, ni te digan a dónde van a llevar, ni ellos dicen a dónde van, eso es una desaparición. Léanse la acusación que yo hice en el caso de José Daniel Ferrer en la Corte Penal Internacional. Entren el que pueda a Amazon y ahí va a encontrar. Te ponen Amazon, denuncia ante la Corte Penal en el caso de José Daniel Ferrer
y el autor soy yo, Faisal Iglesias, y ustedes van a recibir una lectura que les va a esclarecer mucho este aspecto. El otro caso es el delito de apartheid. Y ustedes saben todo lo que es el apartheid, ¿no? Nos recordamos bien el caso de Sudáfrica, cuando las personas se hacen actos que están dirigidos, lógicamente, a apartar, a crear un gueto por razones de raza. Ustedes conocen el delito de apartheid. Así como otros actos que causan sufrimiento y agredan la integridad física y mental de las personas. Y esto es como si fuera un saco, ¿no? Un zafacón, donde caben muchas cosas. Ya me he pasado mucho en el tiempo de la conferencia de hoy. Nos quedan sobre este capítulo estudiar lo que son los crímenes de guerra y los crímenes de agresión, que los dejamos para la próxima conferencia. No obstante, yo quisiera dejarle una asignación a todos ustedes, porque me interesa mucho que me hagan saber por este mismo medio. Primero, la primera pregunta que me interesa que ustedes contesten, para mantener un diálogo en todos nosotros. 1. ¿Por qué surge el Estatuto de Roma? Entre paréntesis, la Corte Penal Internacional. Pregunta número 2. Si ustedes no se pueden contestar a estas preguntas, pues saben que tienen que estudiar más porque no la dominan. ¿Por qué se dice que la Corte Penal Internacional actúa de manera complementaria con los sistemas judiciales nacionales? 3. ¿Cuáles son los delitos sobre los que puede asumir jurisdicción la Corte Penal Internacional? Buenas noches, muchas gracias y nos vemos el domingo que viene a las 7 de la noche. Vamos a terminar con los artículos 8, 9 y 10. Yo no sé si los artículos 8, 9 y 10 los vaya a dar el abogado Yuri Manuel López, o los va a dar el abogado Raúl Risco, o lo tendré que dar yo. Espero que esto le haya sido útil. Les ruego que esta conferencia a ustedes la pasen a todas las personas que tienen familiares presos en Cuba. Esto es una materia que vamos a ir trabajando toda la semana hasta agotarlo completamente, para que toda la persona que tenga un amigo o un familiar preso lo sepa defender. ¿Ok? Porque tenemos que estar preparados. Nunca olviden que Martín nos dijo que de pensamiento es la guerra mayor que se nos hace. Tenemos que ganarla de pensamiento. Muchas gracias. Nos vemos el domingo. A no ser que ustedes pues se comuniquen con nosotros antes. Bye bye.